¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía literaria de Federico García Lorca. Fue un gran poeta, dramaturgo, músico y artista granadino y constituye una de las figuras más enigmáticas y fulgurantes de la literatura del siglo XX. Su obra, de innegable valor estético, se alza sobre un entramado filosófico complejo, donde confluyen la metafísica andaluza del dolor, el simbolismo del alma trágica, la intuición de la muerte como eje ontológico y el deseo como fuerza irruptora contra el orden social y cósmico. En este vídeo trataré de exponer la filosofía literaria de Lorca en profundidad, no desde una estructura externa o académica, sino desde un planteamiento visceral, desde ese duende que el propio autor identificó como motor de la verdadera creación artística. Federico García Lorca no fue un filósofo sistemático, pero fue un gran literato. Su obra está cargada de pensamiento esencial. A él mismo le gustaba mucho la filosofía, y en su literatura hay una metafísica del deseo, una ética trágica, una ontología de la muerte y una poética fundada en un lenguaje nuevo a partir de la tradición y la ruptura. Su literatura es una interrogación constante por el sentido de la existencia, por la tensión entre lo vital y lo trágico, entre la norma y la libertad, entre la luz y la sombra. La filosofía literaria de Lorca es, por tanto, un proyecto estético y ontológico a la vez, una manera de habitar el mundo y también de interrogarlo a través de la actividad artística. Podemos pensar, por ejemplo, en el duende como fundamento filosófico. El concepto de duende, introducido en su célebre conferencia Juego y Teoría del Duende de 1933, es el punto de partida indispensable para entender su filosofía literaria. El duende no es inspiración ni técnica, ni siquiera talento. Es una presencia oscura que surge de las profundidades del ser y que exige al artista una lucha a muerte. Es la presencia del abismo, la grieta que se abre entre la vida y la muerte, entre el gozo y el dolor. Lorca afirma que el duende no llega si no ve posibilidad de muerte, lo que significa que solo hay arte verdadero cuando está en juego la vida misma, cuando el artista arriesga todo en la creación. Desde una perspectiva filosófica, el duende es una forma de ontología negativa. Manifiesta o revela lo real a través del dolor, de la pérdida, del oscuro. Se opone a la musa apolínea o al ángel romántico. Tampoco es elevación, sino descenso. No es iluminación, sino herida. El duende habita el cuerpo y por eso la poesía lorquiana es tan intensamente corporal, material, sangre, huesos, carne, deseo, muerte. El duende es una categoría que rompe con la metafísica tradicional y sitúa el conocimiento del ser en lo trágico, en lo que no se puede decir sino a través del arte. Como se puede observar, existe en su literatura una ontología de la muerte. Toda la obra de Lorca está atravesada por la muerte, no como final biológico, sino como fuerza estructurante de lo real. En sus dramas rurales, Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda Alba, la muerte es una presencia constante, inevitable, que se impone sobre los deseos individuales y sobre el curso de la vida. En sus poemas, Romancero gitano, Poeta en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejías, la muerte se manifiesta como misterio, como vértigo, como belleza. Pero Lorca no es un nihilista. La muerte no es para él una anulación del sentido, sino en realidad una condición de posibilidad de la verdad. Es en la presencia de la muerte donde se revela lo esencial. Esta idea tiene también resonancias heideggerianas. Aunque Lorca no conocía a Heidegger, el ser para la muerte, de su filosofía, como estructura del Dasein, está ya prefigurado en la poética lorquiana. El hombre, el ser humano, para ser auténtico, debe confrontar su finitud. Debe aceptar que toda belleza está teñida por el tiempo, que toda pasión lleva consigo la herida de lo que se pierde. Y de esta manera, en este sentido, la filosofía literaria de Lorca se puede decir que es profundamente barroca. La vida es fugacidad. La flor está destinada a marchitarse y precisamente por eso es tan intensa, tan hermosa, tan sagrada. La estética lorquiana no elude la muerte, sino que la incorpora como fuente de sentido.
Por ejemplo, en el llanto por Ignacio Sánchez Mejías, la muerte del torero no es simplemente una tragedia, sino una revelación. A las 5 de la tarde, repite Lorca obsesivamente, como un mantra que marca el momento sagrado en que el hombre se enfrenta al abismo. Y además también en su literatura hay erotismo y deseo como fuerzas metafísicas. Otro de los pilares filosóficos en Lorca es precisamente el deseo. Eso sí, no se trata del deseo burgués ordenado y normativo, sino del deseo como exceso, como energía indómita que subleva el orden establecido. En Yerma, el deseo de maternidad se convierte en obsesión, que conduce al crimen. En Bodas de Sangre, el deseo amoroso rompe las estructuras sociales y lleva a la muerte. En la casa de Bernarda Alba, el deseo reprimido de las hijas estalla en una catástrofe. En Poeta en Nueva York, el deseo homosexual se convierte en una forma de rebeldía contra la ciudad mecanizada y deshumanizada. En definitiva, se puede decir que Lorca entiende el deseo como una categoría ontológica en toda regla. Es lo que impulsa al ser hacia su realización, pero también lo que lo desgarra, ya que el deseo es un motor trágico porque siempre está condenado a la insatisfacción. Esta visión conecta además con el pensamiento de Schopenhauer, de su pesimismo, y de Freud, pero también con la mística. El deseo es una forma de éxtasis, de salida de sí, de comunión con lo otro. La sexualidad en Lorca no es solo erótica, sino también sagrada. Hay en ella una sacralidad pagana, una conexión con la tierra, con los cuerpos, con la sangre. Y además, en este aspecto, la filosofía literaria de Lorca se inscribe en una metafísica del deseo trágico, el deseo como fuerza vital, que inevitablemente choca con los límites del mundo, con las normas, con la muerte. El deseo en Lorca es subversivo y por eso su literatura ha sido leída como una forma de resistencia, como una crítica a las estructuras patriarcales, heteronormativas, autoritarias. Pero va más allá de la política. El deseo en Lorca es una categoría ontológica y poética que funda el sentido. Y también se puede hablar del tiempo, el rito y la eternidad en la obra lorquiana, que es otro eje fundamental de su filosofía literaria, ya que hay que analizar su concepción del tiempo. En su teatro y poesía el tiempo no es lineal, sino cíclico, ritual, casi mítico. La tragedia no ocurre como consecuencia de una cadena causal, sino como cumplimiento de un destino escrito desde siempre. En Bodas de Sangre, por ejemplo, la muerte de los amantes no es una sorpresa, sino una necesidad que se presiente desde el principio. El tiempo lorquiano es el tiempo del rito, del mito, de lo arcaico. Y, además, esto implica sin duda una visión del arte como retorno, como repetición de arquetipos, y Lorca, además, está profundamente influido por el folclore andaluz, por la cultura andaluz, popular, por las canciones populares, por las leyendas, por los símbolos que remiten a una sabiduría ancestral. Pero no se trata solo de folclorismo. Lorca no copia la tradición, sino que la transforma, la resignifica, la convierte en lenguaje universal. De hecho, sus obras no son locales, aunque están llenas de España. Son rituales que ponen en escena verdades humanas fundamentales, eternas. En Poeta en Nueva York, esta concepción cambia. El tiempo se vuelve fragmentado, caótico, moderno. Ya no hay ciclo ni rito, sino máquina, alienación, repetición mecánica. Lorca percibe el horror del tiempo moderno, del tiempo sin alma. Por eso ese libro es también una crítica a la modernidad y además una denuncia de la pérdida del sentido, de la vida, se entiende. Pero incluso allí Lorca busca el tiempo otro, el tiempo del sueño, del inconsciente, del mito interior. Además, también hay que hablar de simbolismo y lenguaje en la producción poética de Lorca. Lorca no busca representar el mundo, sino manifestarlo, revelarlo. Su lenguaje poético no es descriptivo, sino simbólico. Cada imagen, cada metáfora, cada símbolo abre una grieta en la realidad para mostrar lo invisible. La luna, el caballo, el agua, el cuchillo, la sangre, el niño, el toro.
Todos estos símbolos constituyen un sistema ontológico en el que las cosas no son lo que parecen, sino lo que significan, pero eso sí, en un plano más profundo. El lenguaje lorquiano es una forma de conocimiento. No se limita a nombrar, sino que crea realidades nuevas. Esto conecta también a Lorca con la tradición simbolista y surrealista, pero también con la mística y con la poesía barroca. El símbolo es para él una forma de acceso a lo sagrado, a lo oculto, y en sus poemas y obras teatrales el símbolo no es decorativo, sino estructurante. En Bodas de Sangre, por ejemplo, la luna no es solo un astro, sino una presencia fatal, una fuerza del destino. En la casa de Bernarda Alba, el bastón de Bernarda no es solo un objeto, sino el emblema del poder patriarcal. Y también Lorca creía que el lenguaje debía ser belleza y verdad a la vez. Por eso su poesía es musical, visual, táctil, pero no es hermética. Aunque emplea símbolos complejos, su lenguaje toca al lector en lo más íntimo. Lorca sabía muy bien que la poesía no es un juego intelectual, sino una experiencia vital. Por eso escribió que la poesía no quiere adeptos, sino quiere amantes. La rebeldía, por tanto, como ética trágica. Finalmente, la filosofía literaria de Lorca puede leerse también como una ética trágica de la rebeldía, ya que todos sus personajes están marcados por el conflicto entre el deseo y la norma, entre la libertad y el destino, entre el yo y el otro. Pero no se trata de una ética del éxito, sino del enfrentamiento. El héroe trágico lorquiano no triunfa, pero lucha. De hecho, la ética está en la lucha, no en el resultado. Por eso sus personajes son figuras de resistencia, aunque fracasen. Yerma, Leonardo, Adela, todos ellos encarnan la dignidad de quien no se resigna. Y en ese aspecto podemos decir que hay un cierto estoicismo en ese planteamiento. Esta ética tiene una dimensión política. Aunque Lorca no fue un escritor ideológico, su literatura es profundamente subversiva, porque pone en escena lo que la sociedad reprime: el deseo femenino, la sexualidad disidente, la violencia del poder, la injusticia social. Pero no se limita a la denuncia. Su filosofía es también una afirmación de la vida, de la belleza, del arte como forma de verdad. En un mundo marcado por la violencia, Lorca responde con el arte como lugar de revelación, de manifestación de lo real. Y por tanto, también se puede hablar de Lorca y lo sagrado. Por último, no puede entenderse su filosofía literaria sin su dimensión sagrada. No en un sentido religioso institucional, sino como conciencia de lo absoluto, de lo luminoso, de lo divino. Lorca es un poeta del misterio. Su mundo está habitado por fuerzas invisibles, por presencias, por lo que Rudolf Otto llamó mysterium tremendum. La muerte, el amor, el arte son para él formas de lo sagrado, de lo luminoso. No hay secularismo en Lorca, aunque tampoco dogma. Hay una búsqueda constante de lo que trasciende. Y, además, esta dimensión sagrada se expresa en su lenguaje, en su simbolismo, en su concepción del arte como acto de revelación. Por eso se puede decir que su obra sigue teniendo ese poder hipnótico, esa intensidad que nos conmueve más allá de las modas, ya que Lorca no escribió para entretener, sino para despertar. Su poesía es una llamada al alma, una provocación a la conciencia, también una celebración de la belleza trágica del mundo. A modo de conclusión, se puede afirmar que la filosofía literaria de Federico García Lorca es una de las más complejas, intensas y ricas de la literatura universal. No se deja atrapar en categorías académicas porque nace del cuerpo, del alma, del duende. En ella confluyen la vida y la muerte, el deseo, el símbolo, la rebeldía, el tiempo, el rito y lo sagrado. Por tanto, se puede afirmar que su obra es un intento radical de decir lo indecible, de tocar lo absoluto desde lo concreto, de nombrar el misterio sin reducirlo. Leer a Lorca es enfrentarse con la verdad de la existencia, con su belleza y su herida, con su gozo y su tragedia.
Su poesía y su teatro no son solo arte, sino filosofía realizada, filosofía realista, pensamiento que canta, que grita, que arde. Porque, como él mismo escribió, el poeta es un hombre que está siempre fuera de sí y siempre esperando. Y en esa espera, en esa salida de sí, en ese canto trágico, Lorca nos ofrece una de las más altas formas del pensamiento humano.